Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Madraza, al Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada, a una actividad organizada por la Cátedra de Historia Don Antonio Domínguez Ortiz y que, forma parte del ciclo sobre la nueva historia militar, en el que hemos intentado aportar una serie de visiones relacionadas con la reciente o relativamente reciente renovación historiográfica que ha habido en torno a los estudios de la guerra, del ejército, de las armas en la historia. Para eso tuvimos ya una conferencia de Francisco García Fitz sobre la guerra y los estudios de la guerra en la época medieval. También tuvimos otra de nuestro compañero Antonio Jiménez Estrella sobre la guerra en la Edad Moderna, especialmente en la época de lo que se conoce como el siglo de oro español, siglo XVI fundamentalmente. Y hoy llega el momento de la historia contemporánea. Una conferencia que estaba organizada hace ya varios meses, creo que fue en marzo, abril, pero que por cuestiones personales, básicamente que de salud, pues no se pudo realizar y así la aplazamos al día de hoy, 18 de mayo. Una conferencia que lleva por título La Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, Políticas Imperiales, Violencia y Experiencia Bélica, que va a pronunciar David Alegre Lorenz, que él es investigador postdoctoral Juan de la Cierva Incorporación en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde él realizó su tesis doctoral en el año 2017 y posteriormente, pues, además de realizar una serie de estancias en Freiburgo y también en Múnich, continuando sus estudios, pues volvió como profesor a la Universidad de Girona durante un tiempo. Y bueno, él es uno de los, yo diría, de los mayores representantes de la renovación de la historia militar en España, por lo menos en cuanto a lo que concierne al siglo XX. De hecho, él fue uno de los impulsores, junto a otros compañeros contemporaneistas, de una revista, la Revista Universitaria de Historia Militar. La historia militar, especialmente la contemporánea, con esto creo que no te piso la conferencia, porque creo que no se aplica mucho a lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero la historia militar, como sucedió en muchos casos cuando hablamos de la historia de la Iglesia, ha estado en manos, o bien, en lo que se refiere a historia de la Iglesia, en miembros del clérigo, del clero, que la escribían, y en el caso de la historia militar, en oficiales o personas vinculadas al ejército. Esto no, por supuesto, no suponía ningún problema, sino que sencillamente dotaba de naturaleza, una determinada naturaleza, el resultado de esos estudios. Entonces ha sido bueno, bajo mi punto de vista, que en estos dos ámbitos pues se hayan incorporado, pues, investigadores dentro de la academia y fuera de ella, aportando una serie de visiones, bajo mi punto de vista, renovadoras y bueno, enriqueciendo este tipo de visiones y este tipo de estudios. Yo creo que él representa perfectamente, David Alegre, pues bueno, toda esa renovación. También en esa revista universitaria de Historia Militar, donde se publican cuestiones desde la Edad Antigua hasta la actualidad bajo esas perspectivas, ¿no? Bueno, él ha ganado una serie de premios, como el ACESID del 10º premio Miguel Artola, concedido por la Asociación de Historia Contemporánea, y recientemente ha publicado un libro muy importante que en el fondo es lo que le avala para estar hoy aquí, ¿no? Es este libro publicado en Galaxia Gutenberg, Colaboracionistas, Europa Occidental y el nuevo régimen nazi. Aquí vemos a León Degrelle, el jefe de los fascistas de Valonia, con una grandísima SS, ¿verdad?, encima, en una reunión, demostrando que hubo mucha gente que apoyó al nazismo en la Segunda Guerra Mundial en distintos países. Es un estudio que se ocupa de la colaboración en 7 países al menos, sobre todo en la parte más occidental, que merece la pena, que acaba de salir ahora mismo y que yo creo que avala que David Alegre esté hoy aquí con nosotros, sobre todo porque, aunque se ocupa de la colaboración social y cultural de estas clases sociales y de estos grupos políticos respecto a la invasión nazi y la gestión de la economía de estos países, le permite una vía de entrada en un tema tan complejo y del que se ha escrito tantísimo como la Segunda Guerra Mundial. Podíamos escoger distintos temas para hablar de nueva historia militar y podíamos escoger, por supuesto, la Guerra Civil Española, pero en un intento de ser un poco más ambiciosos y arriesgarnos también en las temáticas, ¿no?
y abrir un poco el espectro, pues decidimos hablar de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, y tenemos la suerte de que David, pues además se ha atrevido a ello y está aquí con nosotros y está perfectamente capacitado. Si ven la bibliografía de su libro, encontrarán, pues bueno, que la verdad es que parece un historiador políglota frente a su juventud. Otro de sus libros es, junto con Javier Rodrigo, Comunidad de Rotas, una historia global de las guerras civiles desde 1917 al año 2017, ahí en nada, una visión de larguísimo recorrido. Y también ha publicado otro libro que ha sido un auténtico éxito de venta relacionado con la guerra civil, en la esfera de los libros, en el año 2018, La batalla de Teruel, guerra total en España. Un libro realmente fantástico, donde se demuestra estas visiones, donde lo social y lo cultural está muy, muy presente, ¿no? Por no hablar de otras obras colectivas como Europa desgarrada, Guerra, Violencia y Ocupación, 1914-1949. ¿no? Ha publicado en revistas de altísimo prestigio internacional, ¿no? como Historia y Política, Refugee Survey Quarterly o Journal of Modern European History, donde ha tratado distintos temas relacionados con la violencia, con la Segunda Guerra Mundial y, bueno, en definitiva, pues una suerte tenerlo aquí, ¿no? Es una persona que además se dedica bastante a impartir conferencias, estar en los medios de comunicación, estar en las redes sociales. De hecho, no sé cómo tiene tiempo de escribir libros con lo activo que es en las redes sociales, pero bueno, es una auténtica suerte tenerlo aquí, porque yo creo que hay pocos historiadores españoles que conozcan también la Segunda Guerra Mundial y además desde una perspectiva tan novedosa. Así que muchísimas gracias, David, por venir finalmente desde Barcelona, aunque seas de Teruel, y adelante. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y gracias a todas y a todos por venir aquí. Es un placer estar aquí con todas y todos vosotros. Siempre es un placer venir a Granada, es uno de los lugares con toda justicia sin duda más bellos de toda la península ibérica, y es muy grato poder pasear por sus calles y pasar un par de días y disfrutar también de su gente, ¿no? Bueno, aquí, un poco siguiendo la presentación que me ha hecho Miguel Ángel, tan amable, buen amigo y mejor colega y además maestro también, ¿no? En muchas cosas. Hace muchos años que nos conocemos, ya una década hace ya que nos conocemos. Yo lo tengo muy presente porque, claro, coincide con el inicio de mi carrera investigadora, ¿no? Para ti seguramente no, esos tiempos geológicos no están tan claros, pero para mí sí, hace una década ya, ¿no? Y bueno, se forjan complicidades en el camino, y el trabajo de investigación y de proyección del propio conocimiento tiene mucho valor también por el propio valor, valga la redundancia, a la gente con la que nos encontramos, ¿no? Y Miguel Ángel es un caso evidente en este sentido. Entonces, bueno, entro rápidamente en materia, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es uno de mis ámbitos de investigación preferentes. De hecho, la guerra civil no lo es. Lo que pasa es que, como contemporaneista y persona dedicada a los estudios socioculturales de la guerra, al final es como imposible no pasar por el filtro de la guerra civil, ¿no? Bueno, ya podemos hablar, si queréis, de eso en la posguerra, ¿no? en las preguntas y respuestas de la conferencia. Bueno, y siempre ha sido la Segunda Guerra Mundial mi ámbito de especialización, es donde se centró mi tesis doctoral, que es el precedente de lo que es este libro que acaba de salir actualmente, a finales de abril. Y bueno, pues he tenido la suerte, la fortuna, y también me ha costado mucho esfuerzo, de poder estar muy familiarizado con los principales debates de diferentes historiografías europeas, como la francesa o sobre todo la alemana, que es un poco donde yo más me he formado, ¿no? Y la británica, por supuesto, que ya es insalvable en todos los sentidos. He tenido la oportunidad, ¿no?, de poder conocer bien los debates de la historiografía alemana, que ha sido fundamental en mi formación, porque la documentación en la que yo fundamento mi trabajo es alemana, fundamentalmente, ¿no? La documentación en la que se basa este trabajo, por ejemplo, y otros que han salido en otros momentos, de los cuales también tendré ocasión de hablaros a lo largo de esta presentación. Bueno, vamos a ver. Antes que nada, os quiero hacer un breve repaso, muy breve, porque hay muchas cosas de las que hablar y quiero poder pasar por todas ellas con una cierta solvencia. De todas formas, si queda algo pendiente en cualquier momento en las preguntas y respuestas lo tratamos. Voy a tratar, digamos, la presentación en tres partes muy concretas, que son las políticas imperiales. Lo voy a centrar sobre todo desde la perspectiva alemana, lo cual no quiere decir que no haga referencia a otros casos. Yo obviamente he estudiado el caso alemán y todas sus políticas imperiales y todo lo que emana desde Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pero si en las preguntas tenéis pues alguna duda, podemos introducir el caso de Japón. Eso nos habría llevado
poner en vez de 39-37, que es cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en Asia. Entonces hablaremos de políticas imperiales, hablaremos de violencias, políticas de la violencia y ocupaciones militares, y hablaremos de experiencias de guerra, ¿no? Son los tres ejes un poco que articulan la presentación. Si hacemos un pequeño repaso por la historia europea reciente y sus debates sobre el pasado, vale la pena señalar varias cuestiones muy rápidamente para situarnos un poco en el mapa, ¿no? La manera en la que se aborda la historia, el pasado, es una cuestión generacional. Vosotros y vosotras, que supongo que sois asiduos aquí en la madraza, ya estáis familiarizados y familiarizadas con ello, pero normalmente la historiografía se plantea nuevas preguntas en base a una especie de principio freudiano, ¿no? De matar al padre, es decir, una nueva generación siempre confluye con preguntas que no se había planteado la anterior. Y eso es básico y fundamental. Es decir, los estudios que actualmente se hacen sobre la Segunda Guerra Mundial son el fruto, pues, de la gran crisis y ventana de oportunidad que genera el 68, el 1968, con toda la contracultura y todas las manifestaciones de izquierda radical, pero también de ultraderecha que nacen en aquel momento, ¿no? Es el momento en el que toda una generación de europeos se cuestionan quiénes han sido sus padres y qué han hecho sus padres. Claro, el 68 está a 20 años vista, 25, de la Segunda Guerra Mundial y su final. Y de golpe hay toda una generación de jóvenes en edad universitaria, porque en general son universitarios en toda Europa, que de golpe descubren que sus padres han sido colaboracionistas, o que han sido fascistas de carnet, o que han estado conscriptos en la Wehrmacht o en otros ejércitos europeos, obviamente, ¿no? También en el estadounidense, ¿no? Es decir, descubren ese pasado de sus padres. Y eso plantea nuevas preguntas. ¿Quién era mi padre? ¿Qué hizo mi padre? De golpe hay una generación de europeos que descubre que la mano derecha de Konrad Adenauer, el canciller alemán, que reconstituye y refunda la Alemania democrática, es Hans Lobke, que es el tío que se encarga de desplegar las leyes de Nuremberg a nivel jurídico legal. Es el tío que se encarga de dar despliegue jurídico legal a las leyes de segregación y persecución racial en la Alemania nazi a partir del año 35. Esta persona está a cargo de las políticas de contratación del Estado alemán durante 10 años, del 53 al 63. O sea, todo esto provoca un cuestionamiento muy, muy importante, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo en Alemania, que es donde me voy a centrar, pero esto es extensivo a toda Europa, existe una tendencia a aislar lo criminal o lo violento, o a reducirlo a grupos muy concretos de la sociedad. En el caso de Alemania es muy claro, ¿no? O sea, se reduce la comisión de actos criminales de guerra o genocidas a grupos muy concretos como las SS o los Einsatzgruppen, o bueno, unidades concretas dedicadas específicamente, especialistas en violencia. Claro, ¿qué pasa? Que llega el año 95, otra vez otro cambio generacional, aparecen los nietos, ¿no? Muy importante, aquí en España sabemos también bastante de todo esto, y bueno, se pone en marcha una famosa exposición, la Wehrmacht-Ausstellung, que es la exposición de la Wehrmacht, es lo que quiere decir literalmente esta palabreja, que justamente pone sobre la mesa, a partir del año 95, porque además se convertirá en una exposición itinerante, comienza en Hamburgo pero pulula por toda Alemania, es un tour, ¿no? Donde de golpe se descubre que la Wehrmacht, ¿no? El ejército regular del Estado alemán, que normalmente está compuesto por conscriptos, es decir, personas que han sido llamadas a filas y que por edad les toca servir, han cometido también crímenes, ¿no? Cuando esta gente normalmente ha sido aislada de todo eso. Entonces, todo esto es una cuestión importante e interesante, que nos muestra que no siempre hemos mirado el pasado igual. Es decir, la visión pedagógica esta de los alemanes, el síndrome de la culpabilidad o la idea de la culpabilidad alemana, es algo muy reciente, que de hecho está empezando a cambiar ahora. Y con eso acabo esta reflexión y vamos allá, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de vivir siempre que he ido a Alemania, pues porque bueno, creo que es mucho más valioso hacer una estancia, pues por ejemplo, si tienes la oportunidad de hacerla, cuando haces una estancia investigadora, vivir con familias de allí o aclimatarte viviendo con gente de allí, ¿no? Y bueno, lo que ves ahí es una saturación memorística muy fuerte, ¿no? Que seguramente aquí en España en algunos sectores de la política también está muy, muy presente y que yo creo que vamos a corto o medio plazo en toda Europa a que estas cuestiones salgan de la agenda público-política. Las cuestiones memorísticas de los años 40-30 desaparecerán porque no hay un interés generacional, yo creo, a corto o medio plazo. Pues en Alemania pasa un poco lo mismo. En Alemania, del relato de la culpabilidad se ha pasado a la saturación memorística, pedagógica y a la idea de que a nosotros también nos violaron, a nosotros también nos bombardearon, también nos masacraron, nos ocuparon, también dividieron nuestro país, y es verdad. Pero claro, después de iniciar una guerra de agresión, faltaría más, ¿no? Todo hay que ponerlo en su contexto y en su orden, ¿no? En fin, podemos hablar después, si queréis, de eso a nivel ético.
Hay una cuestión importante, que es la de las causas de la guerra y sus particularidades. Eso inaugura, yo creo, un poco los debates modernos sobre la Segunda Guerra Mundial, modernos. Los debates en el escenario donde estamos ahora se genera un poco en un debate muy famoso que hubo entre dos figuras galácticas de la historiografía, que son Tim Mason y Richard Overy. Tim Mason se suicidó. Después podemos debatir por qué, o hablaremos un poco de qué hay detrás del suicidio de Tim Mason, porque es interesante, porque hay un cuestionamiento de su obra y él se suicida, se dice, se ha dicho siempre, es como Vox Populi, cuando el río suena agua lleva, porque las tesis en las que había trabajado toda la vida, o una parte de las tesis, que es, bueno, ya os lo estoy diciendo, ¿no? Él es un historiador marxista británico y siempre había defendido la invulnerabilidad, la impermeabilidad de la clase obrera alemana a los principios del nacionalsocialismo, cosa que la historiografía de la vida cotidiana, que vosotros conocéis muy bien, la Alltagsgeschichte, comienza a demostrar que no es así, que justamente los soldados alemanes conscriptos, una buena parte de ellos, no todos obviamente, porque un ejército siempre es una representación microscópica de la complejidad de la sociedad que lo genera, no lo olvidemos nunca eso, acaban permeándose de los usos del lenguaje y de la manera de hacer que promueve el nacionalsocialismo, el nazismo en este caso, ¿no? Y eso le provoca una crisis muy grave a Tim Mason. Pero bueno, al margen de esto, claro, te dedicas toda tu vida a una tesis y de golpe se ve contestada, pues bueno, es difícil, ¿no? Obviamente. Pero el debate que nos interesa aquí es el que mantiene con Richard Overy sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Tim Mason, con bastante buen tino y además con un análisis económico muy potente, que luego ha sido seguido por otras, su obra, su estela ha sido seguida por otras figuras, que ahora no entraré mucho no quiero entrar a saturar con nombres, pero sí que os enseñaré algunas obras, porque también me imagino que tenéis el interés de poder profundizar en trabajos que estén a vuestra disposición y poder que se os planteen lecturas, ¿no? Pero hay diferentes autores como Adam Tooze o el propio Klaus Schmider que han trabajado en esa línea, es decir, la causa de la Segunda Guerra Mundial, al contrario de lo que defendía Richard Overy, que defendía que hay una cuestión en el código genético del propio nacionalsocialismo, es decir, el fascismo alemán, que ya impulsa o que hace que sea la guerra inevitable, porque la propia realización del proyecto nazi pasa por una guerra de conquista y de apropiación de un imperio continental colonial en el este. Lo que plantea Tim Mason es mucho más concreto y factual. Lo que está planteando Tim Mason es que Alemania va a la guerra en el momento que va, no porque no esté en su código genético, en el código genético del nacionalsocialismo ir a la guerra, sino porque en el año 39 Alemania está en barrera económica. Y eso pone en cuestión el primer mito de la Alemania nazi, que es el éxito en la superación de la Gran Depresión. La Alemania nazi tiene una economía muy avanzada a nivel industrial, pero muy dependiente del exterior, en materias primas. Es lo mismo que le pasa exactamente a Japón, exactamente lo mismo. Entonces, para poder continuar con la expansión económica, la carrera armamentística y la concentración de capital, ¿no? Si hablamos en términos marxistas, necesita expandirse. Porque hay una crisis de mano de obra y una crisis de materias primas. Y la única manera de conseguirlo es impulsar una guerra de conquista colonial en el este. ¿Cuál es la primera víctima propiciatoria? Polonia, lo sabemos todos. Es el paso necesario para generar la plataforma desde la cual llevar a cabo el gran proyecto de la vida de Hitler, que es conquistar un imperio colonial a costa de los territorios soviéticos. Total, que yo creo que las dos tesis no están en conflicto, es decir, al final comparten espacio y las dos son, digamos, complementarias, ¿no? Lo que pasa es que la de Tim Mason aporta más complejidad a la cuestión, aporta más contingencia, ¿no? Y eso es muy interesante. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque nos da una idea también de las particularidades que tendrá la Segunda Guerra Mundial. Y hace mucho tiempo que trabajamos en estas cuestiones. Hay una obra que ya os la recomiendo ahora, que es la de Williamson Murray y Alan Miller, ¿no? Que es La guerra que había que ganar. Para mí es el mejor libro general de la Segunda Guerra Mundial que se ha escrito y que se escribirá jamás. Es muy complicado superar un libro como este. Está publicado por Crítica. Os he intentado traer todos los libros en castellano, que por suerte, como la Segunda Guerra Mundial es un tema de estos tabarra, pues tenemos bastantes cosas volcadas al castellano. Así que la mayor parte de las cosas que os recomendaré, hay muy buen material publicado en castellano. No hace falta tampoco romperse la cabeza con el inglés ni con el alemán, porque lo fundamental y lo esencial está traducido, ¿vale? Siempre quedan cosas, claro, obviamente. Entonces, bueno, la guerra que había que ganar lo deja muy claro, igual que lo deja muy claro el libro de Klaus Schmider, de reciente publicación, Hitler's Fatal Miscalculation, que es un libro espectacular. Lo que pone de manifiesto es que Alemania, igual que Japón, solo tiene una opción. Y eso explica mucho la naturaleza de la guerra, lo que será la Segunda Guerra Mundial, que es llevar a cabo una guerra de conquista brutal, golpeando lo más fuerte posible, de la manera más contundente posible y rindiendo al enemigo de manera incondicional. Y eso pasa además por aplicar políticas de la violencia muy duras, que tienen mucho que ver justamente con evitar cualquier tipo de resistencia y oposición. ¿Por qué?
Porque Alemania y Japón, y ahora estoy introduciendo a Japón en la ecuación, tienen muy claro que una guerra larga la perderán sí o sí. No pueden ganar una guerra larga, no la pueden ganar. Por una simple cuestión de recursos económicos. Es decir, Estados Unidos produce el 80% más de acero que los dos países juntos. Por decir una materia prima importante. A la misma edad, si queréis, hablamos de caucho, podemos hablar de muchos otros recursos estratégicos. Es imposible. La única manera es conseguir la rendición del enemigo en maniobras militares, que es lo que se llama la guerra relámpago, ¿no? el Blitzkrieg, ¿no? Que sean contundentes, inmediatas y que consigan la rendición del enemigo incondicional. Hasta el verano del 41 lo consiguen con bastante, bueno, Alemania hasta el verano del 41 y Japón hasta mediados del año 42, ¿no? Bueno, eso es lo que explica justamente que la guerra sea tan brutal. Porque la brutalidad va asociada también a evitar cualquier resistencia del enemigo popular. La resistencia armada irregular, por ejemplo, va dirigida a eso. Que luego ya sabemos que la brutalidad en una ocupación genera justamente el efecto contrario, muchas veces genera más resistencia, ¿no? Ya lo explicaremos ahora a lo largo de la exposición, ¿vale? Entonces hay varias cuestiones, ¿no? Una es la supuesta superioridad alemana en su forma de hacer la guerra. Nosotros, fijaros si es importante tener esto en cuenta, la Alemania nazi tuvo una maquinaria propagandística tan poderosa que su sombra llega hasta hoy. Estamos imbuidos por los mitos de la Alemania nazi. Nuestras visiones populares de la Alemania nazi son las de la propaganda nazi. En el éxito económico para salir de la crisis de la Gran Depresión. En la supuesta eficiencia militar. El mito que existe hoy en día es que Alemania no la derrota el ejército rojo, la derrota el clima, el frío y la nieve. ¿Qué pasa? ¿Que para nosotros no había frío o qué? No había nieve. ¿Qué pasa? ¿Nosotros estaban en verano? ¿En un lado del frente estaban en verano y en el otro lado estaban en invierno? ¿Cómo va esto? Es absurdo. Pero este es el mito que genera la propia narrativa de la oficialidad alemana. Claro, los soldados soviéticos también morían de frío. Lo que pasa es que el armamento soviético a nivel técnico estaba mucho mejor preparado para el tipo de terreno. Por ejemplo, las orugas eran mucho más anchas, era más fácil, por ejemplo, navegar literalmente en el barro, en los mares de barro que se generaban en Europa Oriental, ¿no? Pero bueno, eso es un problema de previsión estratégica, claro. La guerra, Alemania la pierde. Esto es un gran debate, un debate muy importante que han planteado figuras tanto desde el lado soviético, estudiando con documentación soviética. Alexander Hill, por ejemplo, este chico está traducido al castellano, lo siento mucho. Algún día alguien se animará, Miguel Ángel. Este es un gran libro. Alexander Hill es seguramente uno de los principales expertos occidentales, el mejor experto, seguramente, del ejército rojo. ¿Vale? Él justamente se plantea si Alemania pierde la guerra o la gana el ejército rojo. Fijaros la pregunta, esa es una de las preguntas que se plantea en la introducción. ¿La gana el ejército rojo o la pierde Alemania? Hay un poco de las dos cosas. Ahora hablaremos de todo eso también, ¿vale? Pero quería adelantaros a Alexander Hill. Es verdad que durante mucho tiempo ha habido muchos debates sobre la capacidad de Alemania para rehacerse y para soportar el esfuerzo de guerra. Alemania sufre el triple de bajas que ha sufrido en 2 años en múltiples campañas contra los países de Europa Occidental en solo 6 meses en la Unión Soviética. Había tenido unas 200.000 bajas entre el 39 y el 41 y cuando declara la guerra a la Unión Soviética, después de haber conquistado todo el continente, en cuestión de 6 meses tiene 600.000 bajas. La mayor parte de ellas irrecuperables. Por frío, por heridas de bala, en fin, nos da una idea ya de que ha habido un salto cualitativo muy importante. Esto es muy importante. Para Alemania hay un error de cálculo gravísimo en la manera en la que plantea la invasión de la Unión Soviética, que es el plan de su vida, es el plan de la vida de Hitler. Hitler, todo el proyecto político que ha construido pasa por ganar la guerra de la Unión Soviética y construir un imperio colonial allí. Pero claro, los recursos militares y humanos que pone en marcha para intentar llevar a cabo ese proyecto son limitados, no llegan para la ambición de la empresa. Eso es un error de cálculo gravísimo. Primero porque no son suficientes recursos para cubrir todos los objetivos que tiene el ejército alemán. Esto está bastante demostrado, lo ha demostrado muy bien, seguramente el mejor historiador militar que hay actualmente de la Alemania nazi, que es David Stachel, afortunadamente traducido, además en una pentalogía que ha traducido ediciones a la vida, ¿no? Os la recomiendo muchísimo. También hay algún podcast por ahí de él en Histocast, que tiene un podcast muy bueno con David Stachel que vale mucho la pena para ver hasta qué punto el sostenimiento del ejército alemán en el frente oriental es precario. Se sostiene sobre alambres, sobre hilos. A nivel logístico, por ejemplo, es un caos. El ejército alemán en el este es un caos absoluto.
O sea, no llega el combustible. La política es de autoabastecimiento, es decir, de alimentarse sobre el terreno. Los alemanes invaden la Unión Soviética con una directiva muy clara que es el Hunger Plan, que es el plan del hambre, que prevé el hambre, que mueren de hambre en el primer año de campaña 30 millones de civiles. Porque Alemania se tiene que autoabastecer sobre el terreno. Claro, no hay infraestructuras. El ancho de vía ruso es diferente. Las carreteras, la única carretera que hay es la autovía Minsk-Moscú, que está saturadísima además. Por allá viaja durante un tiempo, camina durante un tiempo la División Azul, de hecho. Está absolutamente copada de vehículos, está colapsada. Hay un problema logístico gravísimo y no hay plan B para solventar este problema. Esto lo explica muy bien Alexander Hill, justamente, ¿no? El tío lo explica de la siguiente manera: cada éxito operativo alemán, es decir, cada operación que lleva a Alemania más profundamente dentro del territorio soviético, pone a Alemania más cerca de la derrota total, del desastre. ¿Por qué? Porque la expone más, porque amplía el frente que está cubriendo y porque sufre más bajas, más desgaste, claro. Y no tiene capacidad de reponer este problema. Luego sí que es verdad, Jens Rutherford, que lo tenéis aquí, esto es un libro maravilloso, que os recomiendo mucho, analiza el recorrido, la vida de 3 divisiones alemanas que están desplegadas en el frente norte, es decir, en la zona de Leningrado, y os lo recomiendo muchísimo, porque es un gran libro. Lo que demuestra Rutherford es que Alemania tiene capacidad para reponer sus bajas hasta el año 43 bien entrado. Hasta pasado el verano del 43, Alemania tiene capacidad de reponer sus bajas. Tiene un sistema muy eficaz de volver a nutrir sus unidades y volver a ponerlas operativas sobre el terreno. Y eso es lo que explica, obviamente, que consigan sostener una guerra de tantos años, ¿no? Obviamente. Entonces hay una capacidad para rehacerse. Después, una cuestión importante sobre las políticas imperiales que quiero dejar clara. Hay una cuestión que siempre nos ha ocupado mucho a los historiadores y que durante mucho tiempo ha estado sobre la mesa, que es la supuesta eficiencia germánica. Esto es otro mito alemán. Los alemanes, con esa capacidad, ¿no?, industrial, todo racionalizado, todo bien medido, todo bien calculado. Esto es otro mito, absolutamente. Absolutamente. Los alemanes en Europa llevan a cabo una ocupación absolutamente desastrosa. La producción de la industria francesa, por ejemplo, cae un 40% entre el 41 y el 44, lo cual ya nos dice que no hay tanta eficiencia. Sí que es verdad que hay eficiencia en una cuestión importante sobre la gestión imperial, que es que con muy pocos burócratas consiguen controlar todo el continente. Noruega la controla durante un lustro con 1000 funcionarios, porque toda la estructura burocrática del Estado noruego colabora, incluida la policía. Lo mismo en Francia, 1500 funcionarios alemanes están dedicados a la ocupación del país. 1500 y 6000 policías, que es nada. Si es que es nada, la Guardia Civil tiene hoy en día 120.000 efectivos en España, para hacernos una idea de la proporción. Porque la policía francesa colabora absolutamente en todos los aspectos de las políticas de ocupación alemanas. Claro, no es casual que uno de los grandes casos de colaboracionismo que salen a la luz en los años 80, que es el de Maurice Papon. Maurice Papon es un especialista policial. Y esto lo pongo también sobre la mesa un poco por esa autocompasión tan española de la transición mal hecha. Bueno, eso claro, los que consideran que está mal hecha, no faltaría más. La transición mal hecha, no hay depuración, no se depuran responsabilidades por la dictadura. Esto pasa en todos los lados. Ningún Estado renuncia a sus especialistas. Ninguno. Maurice Papon es un tío que es jefe de la gendarmería francesa en la región de la Gironda, que es la región de Burdeos, como todos sabéis, que es el que se encarga de llevar a cabo las redadas de judíos en el año 41-42, que son enviados a Auschwitz. Colabora todo el cuerpo policial de la gendarmería francesa, todo. Y es posible la redada gracias a eso, y a las denuncias de los vecinos también, claro, no nos olvidemos de eso. Pues Maurice Papon vuelve a salir a la luz, que además es un tío que tiene la legión francesa y toda la hostia, que tiene todos los reconocimientos, todos los honores del Estado francés, una figura que acaba siendo una figura meteórica en la estructura burocrática y securitaria del Estado francés. Vuelve a aparecer en el año 62 como jefe de la gendarmería francesa en París, acusado de cargar contra una manifestación pacífica de argelinos en el año 61-62, no recuerdo, creo que es el 61. Cargan contra ellos en un puente del Sena y tiran a centenares de ellos al río. Mueren unas cuantas decenas de personas que no saben nadar en el río. Por esto nunca fue juzgado, lo juzgaron por los crímenes de colaboración en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso nos muestra que estas figuras son como el Guadiana, ¿no? Aparecen, pero desaparecen, pero vuelven a aparecer otra vez más adelante. Bueno, en realidad nunca se fueron, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la Alemania nazi, que es un régimen policrático, y ahora os explico qué es eso, es un régimen caótico.
basado en la creación de feudos de poder. Vamos a ver, un régimen policrático es un régimen que duplica, triplica y cuatriplica las agencias estatales de gestión del poder. Es decir, hay un partido nazi que tiene una agencia de representación exterior, pero al mismo tiempo está el Ministerio de Asuntos Exteriores. Hay unas milicias, las de las SS, las SA, que después se las cepillan, ya lo sabéis, en el año 34, pero están las SS, que es un ejército, y luego al margen está el ejército, que también tiene política exterior. Entonces nos encontramos agencias económicas que duplican, triplican y cuatriplican funciones y que compiten por espacios de poder. Eso, hasta el año 39, se restringe al espacio alemán, esta lógica policrática, pero en cuanto empiezan a expandirse, claro, cada nuevo país ocupado, cada región, es un nicho de poder y empiezan a disputarse ese poder, esos espacios de poder. Porque primero son espacios importantes para ganar posiciones de cara a la construcción del futuro nuevo orden, es decir, cómo será la Europa del futuro, es una toma de posiciones, pero al mismo tiempo son espacios de lucro económico. Claro, si os interesa ver este tema, yo os recomiendo, desde luego, os habrán hablado 300 veces de él últimamente, pero serán pocas, porque es una maravilla el libro Calle Este-Oeste, ¿no?, de Philip Sachs, que aborda justo la figura de Hans Frank, que es el gobernador general de Polonia, de la Polonia ocupada, y es un tío hipercorrupto. Alemania nazi es un sistema muy corrupto justamente por esa lógica policrática, de competencia por esferas de poder. Todo el mundo compite por exprimir más todavía. Si hay tantas agencias, claro, se exprime más todavía a los ocupados. Y eso genera además una dinámica perversa de precarización material, económica y de colaboración, por tanto, porque la gente acaba colaborando por supervivencia en los países ocupados en muchos casos. Desde las mujeres que tienen a sus maridos en campos de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, que en el caso francés y francófono belga de Valonia no volverán hasta el final de la guerra, en la mayor parte de los casos. Estamos hablando de que se pegarán 5 años en campos de prisioneros de guerra, los sostenes de la economía familiar, obligando a muchas mujeres a buscar protección de ocupantes, claro. Una cama caliente a cambio de comida, de dinero y de protección frente a potenciales agresores físicos. Esto, si os interesa, otra referencia cultural importante es Anónima, ¿no? Es una película muy buena del año 2007, no recuerdo quién es el director, pero es una película maravillosa, Anónima se llama así, que está basada en unos diarios de una periodista alemana, además de militancia nazi, que tenía la suerte de hablar ruso, y entonces ella explica sus experiencias en el Berlín de los últimos días de la guerra y de los primeros días de la ocupación soviética. Sufre varias violaciones en grupo, como otras tantas centenares de miles de mujeres alemanas a manos de soldados soviéticos, y para buscar protección lo que hace es, se camela a un oficial ruso que tiene su mujer en casa, claro, y consigue a cambio de eso sustento económico, alimentación y protección. Le pone un piso con una escolta, etcétera, etcétera. Y esto, que es Martha Hillers, esta persona se llama Anónima, este libro, fijaros las cosas, el libro en el que se basa la película, porque cuando fue publicado con su nombre, con el nombre de Martha Hillers, en los años 50, a principios de los 50, generó un escándalo público espectacular, ¿no?, porque decía que estaba poniendo en cuestión la honorabilidad de las mujeres alemanas, diciendo que habían sufrido violaciones, cuando era de dominio público, que era así, pero claro, sabéis que esto es un motivo de vergüenza porque la mujer es la depositaria de las purezas patrias y todas estas cosas. La mujer es un campo de batalla en la guerra. Hablaremos de estas cuestiones a lo largo de la exposición. Pero lo que quiero que os quede claro es eso: un régimen policrático es un régimen en el cual existen agencias triplicadas o cuadriplicadas y que compiten por el poder, y eso provoca radicalización. Porque un régimen como la Alemania nazi se basa en lo que se llama el Führerprinzip, que es la orden del líder, ¿no?, en este caso Hitler, que establece directivas amplias, tanto en el ámbito militar como económico, como social, todo lo que os podéis imaginar. Directivas amplias, nunca órdenes concretas, y entonces todas las agencias tienen que competir para primero interpretar sus deseos y después llevarlos a cabo. Y eso es lo que explica, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, las políticas de radicalización que llevan al exterminio masivo, no solo de judíos, sino de población eslava, prisioneros de guerra, gitanos, homosexuales, en fin, y un largo etcétera, ¿no?, por desgracia. Y esto es una de las cuestiones que explica también el funcionamiento de la Alemania nazi. Todos los regímenes fascistas son policráticos, todos se basan en esa lógica de repartir el poder, porque al final generar, duplicar, triplicar agencias hace que tengan que competir también entre ellas por la lealtad del líder. Y esto es interesante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Bien, pues eso, os he hablado de las obras, así que sigo adelante. Es muy interesante tener en cuenta, antes de pasar a esta diapositiva, una cuestión fundamental, que es los alemanes establecen una serie de regímenes de ocupación muy parecidos a la política que llevan a cabo los japoneses. En esto se parecen bastante.
Los alemanes, cuando establecen un régimen de ocupación en Europa, es igual que sea el occidental que el oriental. Siempre, preferentemente cuentan con las élites tradicionales, de la derecha tradicional de cada país. ¿Por qué? Porque son inteligentes. Otra cosa no se puede decir. Obviamente no mantienes tu esfuerzo de guerra 6 años si no tienes cierto pragmatismo. Ellos quieren ocupaciones tranquilas y eso necesita consensos, y quienes pueden proporcionar consensos, respetabilidad y legitimidad son las élites tradicionales. Si tú pones el poder en manos de las élites fascistas locales, de los partidos fascistas locales, que en general son minoritarios y casi marginales en general, lo que provoca es el rechazo en los locales en general. Por eso en ningún caso apenas los alemanes colaboran, establecen regímenes títeres donde el poder lo tiene un líder fascista local. Los casos únicos donde pasa esto, que me vienen así de primeras a la cabeza, son Noruega, porque el rey huye, al contrario de lo que pasa por ejemplo en Bélgica. El rey huye, las élites tradicionales se niegan a colaborar. Croacia, que en aquel momento ocupa también Bosnia y Herzegovina, antes hablábamos, el Estado independiente de Croacia, donde se llama a formar gobierno 2 veces a Maček, que es el líder del partido campesino croata, digamos una especie de democracia cristiana de la época, un partido popular, como queráis decirlo, que se niega a colaborar, a formar gobierno, y entonces se entrega el poder a la Ustasha, al partido fascista local, que también es un partido muy minoritario, y hay muy pocos casos más. Puntualmente y más adelante en la guerra se establecen regímenes fascistas, pero porque ya los regímenes de ocupación de las élites tradicionales están muy desacreditados, avanzada la guerra, ¿no? Así que encontramos hacia el final del 44 que se establece un régimen fascista en Hungría, ¿no? Bajo las cruces flechadas, y hay más casos, obviamente. Pero esto es muy interesante tenerlo en cuenta. Porque fijaros, Dinamarca conserva el régimen liberal democrático hasta agosto del año 43. O sea, en Dinamarca están celebrando elecciones en marzo del 43 libres, pero totalmente libres. Y Dinamarca es un país ocupado a todos los efectos, y su economía está plenamente alineada con la del Reich. ¿Por qué? Porque los alemanes lo que quieren de Dinamarca, que son sus recursos agroganaderos, que son básicos para su esfuerzo de guerra. Están alimentando a la Wehrmacht con las granjas de cerdos y la agricultura intensiva de Dinamarca, que ya es muy avanzada en la época. Entonces hay unas elecciones en marzo del 43, donde el partido nazi local, el DNSA, es el partido menos votado. O sea, son unas elecciones totalmente libres. La gana la socialdemocracia, los socialistas, ¿no? En fin, entonces los alemanes siempre optan por esto, ¿no? Siempre optan por colaborar con las élites conservadoras de cada país. Si vamos a las políticas de la violencia, veréis que todo aparece bastante ligado, todo lo iremos conectando todo. Hay una cuestión que yo creo que en los últimos años, también muy condicionada por la juventud, cada vez menos juventud, pero juventud todavía al fin y al cabo, de los que nos hemos ido sumando a los debates, influenciados por nuestro propio presente, hemos acabado viendo que hay una cuestión securitaria en las políticas alemanas de la violencia. Y lo mismo pasa con el Japón, ¿no? ¿A qué me refiero? Vamos a ver. Nosotros normalmente, aquí entra una cuestión muy, muy interesante y muy candente, que es el debate sobre qué es lo que impulsa las políticas alemanas, la ideología o el pragmatismo. Las políticas de la violencia, la eliminación de los enemigos políticos o de los sujetos considerados indeseables. ¿Por qué? ¿Es por una especie de principio esencial político de son indeseables y por tanto tengo que matarlos sí o sí? ¿O en realidad lo que pasa es que hay un problema? Es decir, vamos a ver, lo voy a explicar de una manera más clara, lo vais a entender perfectamente. Para los alemanes, para las autoridades alemanas y desde luego para el partido nazi, no hay que confundir nazis y alemanes, que a veces lo utilizamos como sinónimos y no lo son, obviamente, ¿no? El judío es un elemento subversivo por naturaleza, es un problema de seguridad interior. Es un problema de seguridad. El judío lleva en sí mismo el germen de la revolución, porque se considera que es apátrida dentro de los estereotipos que tiene, estoy diciendo. Se considera que es apátrida, que por lo tanto no tiene arraigo, y que tanto que no tiene arraigo siempre abraza ideologías internacionalistas, en este caso el comunismo, claro. Y por lo tanto es un problema para la seguridad alemana, porque siempre será un sujeto revolucionario, una amenaza para la seguridad y para el nuevo orden, y por tanto tiene que ser eliminado. Y no os he puesto el discurso de Posen, pero hay unos discursos muy famosos, que es la primera vez que un líder, un alto jerarca del régimen nazi, reconoce que se está llevando a cabo la eliminación física de la población judía, en concreto la judía, que es Heinrich Himmler, ¿no? O Himmler, para los amigos aquí.
que es el jefe de las SS y de la policía alemana, de todo el aparato policial alemán, ¿no? Todo el aparato securitario alemán y muchas otras cosas más. Porque este era como aquella de León que tenía como 24 cargos, aquella del Partido Popular de León, desgraciadamente difunta, pobre mujer. Claro, este tío en octubre del 43 está reconociendo en la capital de Poznania, la actual Poznan, que entonces se llamaba Posen, está diciendo: si nosotros no hubiéramos llevado a cabo el exterminio de los judíos, y cuando digo exterminio me refiero también al de sus mujeres e hijos para no ser vengados en el futuro, ahora mismo el frente interno, el frente doméstico, es decir, Alemania, estaría colapsando, porque los alemanes están obsesionados con el 18. El 18, ¿qué pasa? Que la resistencia militar alemana se hunde primero por agotamiento militar material, faltaría más, pero por motines generalizados del ejército, claro. Que se amotinan, que ven que la guerra está perdida y la gente dice: yo no quiero seguir muriendo, como es lógico y normal. Y esto ellos lo saben, aunque hablan de puñalada por la espalda, de que la culpa ha sido de los socialdemócratas y tal, pero consideran que los judíos son los que encienden esa mecha. Y entonces dicen: no volverá a pasar. Es un problema securitario, hay que eliminarlos para que no vuelva a pasar. Y por eso se eliminan a los judíos en última instancia. Aparte de porque hay un esencialismo del judío como elemento indeseable, sencillamente hablando. Es un problema de seguridad. Y entonces él lo dice, en las ciudades como están ahora las ciudades alemanas, bombardeadas con carestía, si no hubiéramos eliminado a los judíos, ahora mismo habría colapsado la resistencia. Incluso además es interesante porque plantea a los propios perpetradores como víctimas al matar, ¿no? Es decir, viene a decir un poco algo así como: esto es un discurso que produce ante las altas jerarquías del régimen, ¿no? Están los gobernadores regionales y diferentes líderes del partido y de las SS. Y entonces les dice: esto es uno de los episodios más gloriosos de la historia alemana, que nunca se podrá reconocer públicamente el sacrificio que habéis tenido que hacer para superar vuestras reticencias morales a matar, vuestras reticencias cristianas, y salvar a vuestro pueblo. Es que es perverso, o sea, es una pirueta argumentativa acojonante, pero claro, se lo creía. Esto es lo mejor de todo, es que se lo creía. Por eso siempre yo le digo a mis alumnos que si se quieren dedicar a estudiar el fascismo tienen que estar dispuestos a bailar con el diablo, ¿no? Porque para entender esto hay que estar dispuesto. Entonces, es una cuestión muy interesante. Las políticas de ocupación alemanas y las políticas de la violencia cambian a lo largo del tiempo. No son siempre iguales. Es decir, nosotros cuando vemos el inicio de la invasión de la Unión Soviética, lo que vemos son las políticas que están destinadas a lo que os he explicado: a la muerte por hambre de la población civil, para nada a la liberación del yugo comunista, que es como mucha gente lo quería ver, ¿no? Y que además someten a la esclavitud y a la vejación constante a la población local en los territorios ocupados. Claro, mucha gente se plantea: hostia, pues podían haberlo planteado en clave de liberación, ¿no? Seguramente, y es verdad, mucha gente los habría recibido con los brazos abiertos, que eso, por ejemplo, pasa en Ucrania. Después podemos hablar de eso si queréis, que ahora está como muy de moda, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Quién lo hace? ¿Y de dónde sale todo esto, ¿no? Este apoyo a los invasores. Y los alemanes se encuentran mucha gente dispuesta a colaborar en los países, en los territorios ocupados de la Unión Soviética. Pero no quieren colaborar en un primer momento. ¿Por qué? Porque van muy ufanos, se piensan que van a ganar la guerra en cuestión de semanas. ¿Para qué voy a colaborar yo con esta gente? ¿Para qué voy a venir como liberador? Si los voy a someter a la esclavitud, que ese es el objetivo, y los voy a condenar al exterminio. Claro, vosotros, fijaros que es que el tema es francamente interesante. Es decir, los alemanes conservan incluso el sistema de granjas colectivizadas. Los penséis que llegan a la Unión Soviética y desmontan el sistema stalinista, que va nada más lejos de la realidad. Los sovjós y los koljoses y los sovjoses se mantienen vivos, porque a los alemanes les va perfectamente para centralizar la producción agraria y poder enviarla más fácilmente a Alemania, que es lo que necesitan, o para distribuirla entre las tropas de ocupación. Entonces, claro, el nuevo orden, lo que ha de ser la Europa fascista, capitaneada por Alemania, una Europa en la cual los países de raza germánica, obviamente ya sabemos hoy en día que las razas no existen, ¿no? Pero lo que consideraríamos pueblos de habla germánica, han de ser absorbidos bajo la autoridad única, unitaria del Tercer Reich, eso incuestionable, y aparte un gran imperio continental en el este, ¿no? Eso es el nuevo orden, eso se está empezando a construir a la par que se está intentando ganar la guerra. No se pierde ni un minuto en esto. Todo a la vez, ¿no? Es como el famoso debate español de ganar la guerra o hacer la revolución. Pues todo a la vez. Allá igual. Es exactamente así. Es decir, no están esperando a que acabe la guerra para poner en marcha sus planes, ¿no? Las políticas de deportación, de generar espacio para la llegada de colonos. Después podemos hablar de eso si queréis también, ¿no? Hay un proyecto piloto muy interesante en las zonas de lo que es la Poznania,
la actual Poznania, que son los territorios occidentales de Polonia, ahora casi centrales, ¿no? Porque sabéis que Polonia es como si le hubieran puesto ruedas y lo hubieran llevado hacia Occidente después de la Segunda Guerra Mundial. Allá se genera un espacio para la colonización, un territorio de mayoría polaca que está destinado a deportar a toda la población local y establecer allá colonos alemanes. Eso se hace ya durante la propia guerra. Luego, si queréis, lo hablamos, el tema del Barcelona. ¿Vale? Entonces, las políticas de ocupación evolucionan y esto es lo que nos lleva a ver. La ideología no está reñida con el pragmatismo nunca, ¿no? O la cultura política, llamadlo como queráis. Pero sí que es verdad que los alemanes, cuando de golpe llega el invierno de 41-42 y ven que la guerra está siendo más jodida de lo que se esperaban, hablando mal, y que seguramente se van a quedar un tiempo por allí, entonces tienen que necesitan el elemento civil. Es decir, los alemanes han puesto al límite su sistema de reservas militares. No hay reservas a disposición ya. Toda la gente que estaba en reserva para ser enviada al frente en caso de bajas, ya ha sido ciclada, ya ha sido enviada al frente. No solo eso, sino que incluso han sido enviados a primera línea la gente de servicios, porque sabéis que una división tiene intendencia, tiene servicios de enfermería, tiene servicios postales, tiene muchas cosas, comunicaciones, logística, etcétera. Toda esa gente alemana se les pone un fusil en la mano y se les dice, venga, primera línea. ¿Quién ocupa esos espacios? Pues ocupa población local y prisioneros de guerra. En los primeros 6 meses de guerra han muerto casi 3 millones de prisioneros de guerra soviéticos de hambre, con episodios de canibalismo en los campos de prisioneros, que son situaciones a las que empuja el perpetrador a la víctima para equipararla a la imagen que tiene de él como un ser miserable e inferior. Claro, si tú te estás comiendo a un igual es que eres un animal. Claro, obviamente lo haces por desesperación. Entonces comienza a aparecer el fenómeno de los Hilfsbilliger, que son los auxiliares voluntarios, que son básicamente soldados soviéticos que en el momento que son tomados prisioneros en primera línea ya ni directamente son enviados a retaguardia, sino que se los quedan las unidades para cortar leña, para construir caminos, para la cocina, o sea, está todo el ejército alemán hasta el final plagado de millones de auxiliares soviéticos, millones, que además se mantendrán leales y para más desgracia de ellos hasta el fin, para leales, habría de todo, ¿no? Pero en general leales, para desgracia de ellos al final de la guerra obviamente se encontraron con la justicia stalinista, faltaría más, ¿no? Esta gente fue carnaza de Gulag, en el mejor de los casos. Entonces los alemanes reevalúan sus políticas de ocupación. Dicen, no podemos seguir con esta política supremacista. Tenemos que contar con la población local. Necesitamos mano de obra, necesitamos gente que produzca en los campos, porque la guerra se va a alargar, básicamente, punto. Y esto cambia en la primavera del 42. Las políticas, las directivas que están llegando del Estado Mayor alemán son de trato más humano a la población civil, aumentar sí porque aumenta, ¿no? Pero dar alimento, abastecer a la población civil, cosa que no se ha hecho en los primeros 6-8 meses de campaña, ¿no? Esto lo trabaja muy bien. Creo que no os lo he puesto, fíjate, pues qué mal. Hay una obra de Christian Hartmann, que es el director del Institut für Zeitgeschichte, que es el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich, que se llama Operación Barbarroja, creo. Operación Barbarroja. Es ¿Estaba puesto? No, pero ese es de David Stagel, es otro. Es una obra que tiene unas 100 páginas, está publicada por la Feria de los Libros. Hartmann, se escribe Hartmann. Os lo recomiendo muchísimo. Fue publicada originalmente en alemán. Es una síntesis de 100 páginas que explica los 4 años de guerra del Frente Oriental espectacularmente. He visto un tío con una capacidad de síntesis como este. Es un animal de galaxias este tío, conoce los archivos alemanes como el váter de su casa, para entendernos. Si me permitís un poco el símil, ¿no? Bien, entonces las políticas de ocupación evolucionan y evolucionan también en Europa Occidental. Lo que había sido ocupaciones amigables, buscando lo que hablábamos, amplios consensos, buscando justamente extraer todo lo que necesitan de las sociedades ocupadas, eso cambia. Cambia al calor de la amenaza de una posible invasión aliada por el oeste y cambia también fruto de que las resistencias antifascistas locales se vuelven más activas. Y eso genera otra vez una percepción de problema securitario. ¿Qué es lo que aplican? La misma receta que están aplicando en Europa Oriental. Europa Oriental, si queréis después podemos hablarlo, si a alguien le interesa, las retaguardias del ejército alemán, o los territorios conquistados en Europa Oriental, en los Balcanes, por ejemplo, o en Polonia, son territorios de una violencia absolutamente multidireccional. Es caótico, absolutamente caótico. Hay una película que lo trata muy bien, que es una película de Sergei Loznica, En la niebla. Ahora Loznica se ha hecho muy famoso porque es un
un realizador, un documentalista, salud, un documentalista ucraniano, muy bueno, de verdad que es muy bueno. Tiene un documental espectacular sobre Babi Yar, la famosa garganta donde los alemanes se cepillan en 2 noches a 40.000 judíos al lado de Kiev. Pues tiene una película que se llama En la niebla y está radicada o ambientada en la Bielorrusia ocupada por los alemanes. Los alemanes no aparecen más que una vez al principio de la película, es un ahorcamiento público, que es una imagen muy típica, además la habréis visto muchas veces, supongo, vaya, si no, mejor para vosotros, ¿no? Ahorcamientos públicos en la plaza de cualquier aldea bielorrusa, ejemplarizantes. Y automáticamente lo que vemos son diferentes grupos armados en los territorios, en las zonas forestales de Bielorrusia, que están luchando por la supervivencia. Algunos son partisanos comunistas y otros directamente luchan por sobrevivir. Se arman, se unen y luchan por sobrevivir. Y esto es muy interesante. Entonces, claro, esto es un problema securitario para los alemanes. Y en Europa Occidental se empiezan a encontrar con que las resistencias cada vez son más osadas, más atrevidas. Entonces lo leen en clave de amenaza securitaria y que hacen empezar a aplicar la política de toma de rehenes y represalias contra la población civil. Por cada víctima alemana van subiendo la ratio. 1 a 2, 1 a 4, 1 a 10, 1 a 20. O a Dusuglané, ¿no? ¿Qué es exactamente? ¿No sé qué es? A uno y a uno habréis estado por allí, en el pueblo francés al que le prenden fuego hasta la raíz, ¿no? Esto, obviamente, en los Balcanes o en los territorios ocupados de la Unión Soviética hacía mucho tiempo que lo habían visto, pero en la Europa occidental empieza a pasar a partir del año 43. Entonces, Europa se convierte como una especie de folio plegado. Lo que antes había sido una diferencia aquí y aquí comienza a ser así. Se tocan los dos escenarios, ¿no? Y esto nos lleva a hablar rápidamente porque se me está agotando el tiempo, siempre pasa lo mismo, qué casualidad. Las resistencias antifascistas, ¿qué orígenes tienen? Fijaros, las resistencias antifascistas, que le digo antifascistas para entendernos, ¿no? Porque es la gran etiqueta que tienen, pero las resistencias, digamos, agrupan muchos tipos de sensibilidades. Su origen se fundamenta, obviamente, en una realidad celular de los grupos políticos, sobre todo los comunistas, que no solo, pero sobre todo los comunistas, que pasan a la clandestinidad. Pero lo que se nutren las resistencias para convertirse en fenómenos de masas en general es justamente de la huida de los jóvenes, por ejemplo franceses, belgas y también en Italia, al servicio de trabajo obligatorio que imponen los alemanes a la gente en edad de llevar armas, o en edad de trabajar. Empiezan a enviar a los jóvenes a las fábricas alemanas porque los alemanes tienen un problema de mano de obra gravísimo. Es decir, imaginaos, es que en la Europa de la posguerra hay 50 millones de personas fuera de sus casas cuando acaba el conflicto, que tienen que volver a su casa. Y muchos son trabajadores forzados enviados a las fábricas del Reich, que son los que sostendrán el esfuerzo de guerra. Lo que se llaman los Zwangsarbeiter, que son trabajadores forzosos, ¿no? Ese es el concepto. Esta gente está trabajando para toda la industria alemana. Estos que construyen escaleras mecánicas, ascensores, ¿no? Krupp, por ejemplo, pues entonces hacían cañones y crematorios y otras cosas. Esto lo sostiene esta gente. Lo sostiene esta gente. Y muchos jóvenes que no quieren ir a Alemania porque están expuestos a los bombardeos, porque están expuestos a condiciones higiénico-sanitarias muy malas y a problemas de carestía, huyen, pasan a la clandestinidad y con qué se encuentran, que si quieres sobrevivir tienes que unirte a la resistencia. Y el principal objetivo de la resistencia no serán los alemanes, igual que no lo serán en los territorios ocupados por Japón, serán los que colaboran con los alemanes locales. Los vecinos que colaboran con los alemanes. Esos son los objetivos de la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia lo tiene muy claro. La resistencia en la maquinaria de ocupación alemana es como la picadura de un mosquito en un elefante. Ellos saben que la ecuación de la cuestión militar de la ocupación alemana la resolverán los ejércitos aliados. Ellos no tienen nada que hacer contra eso. Pueden hacer ataques contra la logística, contra la infraestructura, eso sí que lo hacen. Pero atacar a objetivos alemanes, nunca. O muy pocas veces. Porque saben que es muy caro atacar a los alemanes. Porque te estás jugando a represalias de 1 a 40. Y eso también va en detrimento del propio prestigio de la resistencia. Que la gente se pone de culo a la resistencia si de golpe reciben represalias. Entonces atacan o intentan resolver la cuestión político-social en sus propios países de cara a la posguerra. De cara a tener resuelta la cuestión fascista o de ultraderecha en los países de posguerra, en las sociedades de posguerra. Bueno. Vamos a ver, para ir acabando. Creo que en 10 minutos lo tengo. La experiencia de guerra, o las experiencias de guerra, que yo creo que es lo más novedoso que hemos dado la nueva historia militar en los últimos años. A nosotros nos ha interesado mucho analizar las motivaciones, las trayectorias, el modus operandi y las relaciones de los sujetos concretos, es decir, el rostro de la batalla, el rostro de la guerra, que es lo que decía
John Keegan, ¿no? Un gran historiador militar, que es el padre un poco de todos los estudios que hemos llevado a cabo los que estamos aquí ahora dedicados a esto, ¿no? John Keegan era profesor de la Royal Military Academy de Sandhurst, en la escuela de cadetes del ejército británico, un centro impresionante, del cual hablaré ahora, porque he puesto unas cuantas preguntas polémicas aquí para tocar la moral, para debatir, vamos, no para tocar la moral, faltaría más. Claro, este tío, John Keegan estuvo todavía en contacto con militares profesionales, por eso escribió tan buenos trabajos, porque los conoció, y al mismo tiempo era historiador, trabajaba con fuentes, trabajaba con bibliografía avanzada y entendía la mentalidad militar. Esto es muy interesante. Entonces John Keegan es el que abrió el paso a decir, vale, está muy bien, conocemos a nivel descriptivo cómo funciona una batalla, cómo funciona una guerra, pero necesitamos saber cómo se vive eso a pie de terreno. Y eso lo abre en una obra, como os digo, The Face of Battle, ¿no? Que está traducido por Turner, El rostro de la batalla, perdón, que es interesantísimo. Y me parece que es un libro del año 78 79, no recuerdo ahora. O sea que ha llovido bastante, ¿no? Hace 4 décadas, casi medio siglo. Entonces, nosotros nos hemos estamos dedicando mucho a analizar la guerra sobre el terreno. ¿Quién la está llevando a cabo? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Qué tipo de emociones sienten? ¿Cómo matan y por qué? O si matan, que a veces no matan. A veces se resiste a ello la gente, ¿no? Esto es muy interesante porque, vamos a ver, nosotros aquí vivimos de la historia social, la mejor historia social, ¿no? De tradición, es verdad, de la tradición marxista británica, ¿no? Y los mejores historiadores de historia social han venido de allí, son los Hobsbawm y toda esta gente que conocéis, o que habréis oído hablar de ellos, ¿no? O Thompson, o toda esta gente. Entonces, nosotros no hemos hecho más que aplicar lo que se ha aplicado para el movimiento obrero al mundo militar. Los militares, los soldados y las unidades tienen agencia, es decir, deciden lo que hacen. Obviamente en un marco de posibilidad reducido por las propias condiciones sociales y militares en las que están combatiendo. Pero eso de que son autómatas, que están sometidos a una maquinaria de obediencia y tal, esto en fin, es una gilipollez como un piano, no sé que os lo diga. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es la reforma militar prusiana del siglo XIX, que todo esto hay que conocerlo. ¿Qué es lo que hace esa reforma militar? ¿Qué tiene de revolucionario? Primero, que la copia todo el mundo. ¿Por qué? Porque los prusianos son los primeros que se dan cuenta de que la guerra moderna va a generar una gran dispersión de los combatientes sobre el terreno. Eso de la batalla napoleónica, de que todo lo ve un tío desde una montaña, se acabó. Y eso se acabó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Delegar, confiar y delegar. Y generar en el mando intermedio, el que está mandando una unidad sobre el terreno, capacidad de autonomía, de tomar decisiones en situaciones de emergencia. Tienes que decidir, ¿ataco esa posición sí o no? ¿Cómo ataco aquella posición? ¿Cómo alimento a mis hombres? Lo tienes que decidir. Cada 2 por 3 el tren de suministros no llega. Es que hay que tomar decisiones todo el tiempo. Eso es la guerra moderna. La guerra total es eso, es dispersión de los efectivos sobre un territorio muy amplio, donde el mando tiene que tomar decisiones, donde los hombres que están subordinados a ese mando también tienen que tomar decisiones. Entonces el soldado no mata o viola o roba o saquea porque esté sometido a una maquinaria militar, lo hace porque toma una decisión concreta en el momento concreto de hacerlo. Claro, aquí operan diferentes cuestiones, ¿no? Es decir, hay una pregunta importante que es que no la planteo yo, esto es una frase de Kurt Tucholsky, ¿no? El famoso dramaturgo alemán de los años 30 y que ha sido una frase muy importante en el movimiento pacifista alemán desde los años 80, que se plantea: los soldados son asesinos. Yo lo he puesto entre interrogaciones, ¿no? Pero se lo plantea, dice, ¿son los soldados asesinos? Eso yo me lo planteo. ¿Qué es poner un grupo de hombres jóvenes en un entorno hostil, fuera de tu casa, a miles de kilómetros, armados, sintiendo que tienen derecho a todo porque se está jugando la vida? Pues eso es como una caja de bombas. Esto es una caja de bombas. Si no nos explica los altísimos niveles de violencia que hay en todos los conflictos armados, si vamos a hacer hermanitas de la caridad, violaciones, agresiones, abusos, asesinatos, obviamente por la barrera cultural y muchas otras cosas que operan. Y por otra cosa muy importante, hay una cuestión que la historiografía se ha planteado muchas veces, que veréis que lo vamos hilando todo, que es: ¿qué pasa exactamente para que la gente resista hasta el final en unas condiciones en las que está claro que Alemania va a ser derrotada? ¿Qué propicia la resistencia alemana hasta el final? ¿Qué lo propicia? Claro, se habla mucho de la lógica de los grupos primarios. ¿Qué son los grupos primarios? Los grupos primarios son grupos de camaradería estrecha, es decir, grupos primarios son, pues yo qué sé, imaginaos una cuadrilla de amigos, somos 10, somos 15, no sé, cada cual tiene más o menos amigos. Pues las unidades militares funcionan igual, funcionan en grupos de afinidad
donde tú dependes del otro para sobrevivir al día siguiente, para mantenerte un día más vivo, ¿sabes? Esto es como el principio del batallón tebano de la historia clásica, ¿no? Que eran parejas homosexuales entre ellos, porque luchaban con más fervor. No es casual que dentro de los grupos primarios haya mucha homoerótica, de hecho, ¿eh? Una masculinidad entendida como cuidados, amor, empatía, ¿no? Es toda una cultura de la guerra y una masculinidad muy interesante la que se genera aquí. Entonces, lo que hacen, lo que es una de las teorías que hay, ¿no? Lo que hacen los alemanes resistir hasta el final es la existencia de estos grupos primarios, de solidaridad intragrupal, que puede ser propiciatoria de la supervivencia, pero también de la muerte de otros. ¿Por qué? Porque es una arma de doble filo. Esto funciona como la manada en Pamplona, es que es absolutamente el mismo principio. Es la presión de grupo. Si yo no violo, soy un maricón. Punto. Si yo no mato, soy un flojo. Y ya está, es así de triste. Es que esto es así. Esto funciona antropológicamente así. Está demostrado en infinidad de casos. Y eso es lo que explica las políticas de radicalización en la guerra moderna, por la dispersión de los efectivos sobre el terreno, en terrenos normalmente hostiles, donde obviamente te estás jugando la vida de verdad, estás expuesto a ataques del enemigo y encima eres un conquistador. Es que esto es un problema muy grave a nivel filosófico, claro. Lo que pasa es que yo, y aquí lo quiero dejar muy claro, yo rompo una lanza y para mí es muy importante a nivel filosófico-político, joder, esto para mí es muy importante. La cuestión de la naturaleza humana. ¿El ser humano es violento por naturaleza? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Perdón? ¿El ser humano es violento por naturaleza? Yo creo que no. De hecho, los que nos dedicamos a estudios de la violencia, yo insisto mucho en este tema. Yo me dedico a estudiar la guerra civil en Teruel a nivel microhistórico o local, ¿no? Como queráis llamarlo. Y te das cuenta que la violencia se hace omnipresente para los que estudiamos la violencia, porque parece que al final, o sea, la hacemos nosotros omnipresente, que no lo es muchas veces. Es que no lo es. Pero como nos dedicamos a estudiar la violencia, parece que está en todos los lados, o que es el único elemento definitorio de las relaciones humanas en un entorno de conflicto y violencia. Cuando en realidad la gente tiene capacidad de decidir, por ejemplo, tirar al aire, o por ejemplo, haces el longis y desaparecer cuando ves que tus colegas de grupo se están enfilando hacia una muchacha o lo que sea. Eso se puede hacer, y eso la gente lo hace. Pero nosotros tenemos la necesidad o sea, tenemos el deber de explicar estas cosas. Y os hablaba de Teruel y de mis casos de estudio, porque la guerra civil lo vemos muy claro. Es que hay pueblos que pasan por las dos zonas de ocupación, la republicana y la golpista, y son pueblos en los que las autoridades locales de uno y otro bando, jugándose la vida, deciden no matar a nadie, porque, al menos en los casos que yo he estudiado, que igual en otros sitios de España es diferente, pero jugándose la vida, tienen que firmar las listas, porque no puede ser que un agente externo venga y decida a quién hay que matar en el pueblo. Eso no tiene ningún tipo de legitimidad. Entonces eso no tiene que sancionar la autoridad local. Pues hay gente que jugándose la vida decide no matar a nadie, porque quiere razones para matar a nadie. Y esto hay que ponerlo en valor, porque eso nos demuestra la agencia individual y colectiva, de que nos podemos oponer, obviamente con unos costes, faltaría más. Hay que tenerlos bien puestos, tengas ovarios o lo otro, ¿no? Para decidir en un momento concreto salir de la dinámica dominante o de lo que es hegemónico, de lo que se espera de ti como macho, ¿no? O como hombre, decirlo como queráis. Entonces, para cerrar así, hay una cuestión muy importante también, los problemas documentales. Los historiadores nos enfrentamos a un problema básico. La gente me vendrá y me preguntará, yo conozco como anillo al dedo todos los fondos documentales de la División Azul, que están en Ávila. Los he visto y revisto y, bueno, en fin, los he repasado de todos los colores. No hay prácticamente casos de abuso de poder. Los que conocemos son por fuentes orales o porque han quedado en el registro oral de los propios rusos que sufrieron la ocupación de los españoles allí. Eso no quiere decir que no pasará nada. Eso quiere decir que el que está encargado de procesar los casos de violencia no ha considerado que eso sea un abuso. Punto, se acabó. Es tan fácil como eso y tan jodido como eso. Porque además la División Azul es un cuerpo militar que tiene autonomía judicial, que no pasa por los cauces judiciales alemanes, sino que conserva el derecho penal militar español y organismos judiciales españoles, que los alemanes hacen cruces en muchas ocasiones por eso, porque claro, quieren controlarlo, pero forma parte de los acuerdos por los cuales se establece la colaboración española y el envío de una unidad de voluntarios al frente oriental. Es que pasa exactamente lo mismo. En el libro se cuentan varios casos. Me lo puedes pasar un momento, Miguel Ángel, que leeré un detalle solo. Claro, vosotros fijaros, hay una división muy importante de las SS, que es la Viking, que es una unidad que está compuesta por voluntarios nórdicos, neerlandeses y también alemanes. Pues esta unidad se acabó sabiendo que había participado en las políticas genocidas en los primeros meses de la ocupación alemana, porque el Estado finlandés, el Estado finés, en un momento concreto, pues por una serie de cuestiones diplomáticas con Rusia y
una serie de problemáticas y la propia cultura política del Estado finés, sabe que ha habido 500, 600 voluntarios fineses en esa unidad y que han cometido crímenes de guerra y quiere esclarecer qué ha pasado. Entonces pone en marcha toda una investigación con todos los recursos de un Estado, que eso no es algo que suele pasar a los historiadores y historiadoras, y eso además activa una solidaridad con el Estado neerlandés, con los Países Bajos, que se ponen en marcha para trabajar sobre estas cuestiones. Pues fijaros que se empieza a descubrir que obviamente, a pesar de que no habían dejado registro documental, empiezan a acusarse entre los propios voluntarios, bueno, acusarse, sencillamente empiezan a explicar la verdad, empiezan a decir, no, este hizo no sé qué, yo vi no sé cuántos, y este del que están hablando comienza a hablar del otro. Dice, no, este sí, estábamos en Lviv y allá, pues bueno, participó en el programa y no sé qué. Fijaros lo que dice, por ejemplo, Jan Olig, ¿no? Un voluntario neerlandés. Cientos de judíos son asesinados, con sus manos se entierran a las víctimas que han asesinado y después ellos mismos son ejecutados en las fosas, en las mismas tumbas. Otro voluntario holandés dice, todo está lleno de francotiradores, no tenemos más remedio que asesinarlos a todos, son judíos, todos son judíos. Otro, por aquí, estas son algunas de las páginas más estremecedoras que tiene el libro. Ejecutábamos a todos los prisioneros de guerra. Lo mismo ocurría con aquellos civiles que tenían aspecto sospechoso. Ejecución en masa. Aquí dice otro voluntario neerlandés, reconocía su participación en la ejecución de los judíos de Ternopil. Ternopil es una población del oeste de la actual Ucrania, y dice, se regocijaba ante el hermoso espectáculo de ahorcar al principal rabino de Ternopil en la torre de su sinagoga y después prender fuego al edificio. Estamos hablando que no son alemanes, fijaros, es interesante. Y por último, y acabo con este testimonio, ¿no? Ahora, y os dejo un último detalle y acabo. Dice, esto es Jan Olig, una figura más muy interesante porque además se exilia en España, acaba ganándose la vida como boxeador en la España franquista y después consiguió huir a Argentina. Bueno, una historia de estas acojonantes también. Dice, mi carta no será recibida con alegría. Nunca vi tal contaminación y descomposición como en Rusia. Estaba hablando desde el hospital porque ha sufrido heridas de guerra bastante graves. Si la gente muere de hambre y miseria, todo es culpa de los judíos. Lavabos, agua corriente, electricidad, gas, calles, ni iglesias, ni cementerios, ni doctores, nada salvo miseria, suciedad y hambre. Lo único que Rusia puede ofrecer son insectos, piojos y judíos, que nosotros liquidamos. Los dos primeros tipos a mano, los últimos con una pistola o un fusil. Vuestro sobrino se ha convertido en un asesino, aunque a duras penas afecta a mi conciencia. Ese puñado de judíos repugnantes que estrujan a la población local, engañándola, tienen que ser asesinados. Ni alemanes específicamente ni nada. El antisemitismo o la violencia no entiende de nacionalidad en el caso europeo. En el caso europeo es así, ¿no? Os quería hablar un poco también de la conexión entre la primera línea y el ámbito doméstico, pero lo voy a dejar para el debate por si queréis aportar cosas o lo que sea. Ha sido un placer, así que os agradezco mucho la atención. No tengo, lo siento. Bueno, pues bastante estremecedor todo lo que nos has contado. Yo animo si hay alguien en la sala que quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, que hay un tema tan amplio. Adelante, el caballero del final a mano izquierda, gracias. Ay, sí, muchísimas gracias, qué amable. Los trancazos estos post-COVID. Sí. Gracias. Y yo creo que quería aportar, seguramente vendría ahora en el apartado que no ha expuesto, ¿no? La obra La guerra alemana, una nación en armas. ¿La guerra alemana, perdón? La guerra alemana, una nación en armas. Ah, sí, hombre, no el libro. Nicolás Stalger. Un libro extraordinario que leí recientemente y donde, en base a los documentos, a las cartas que escribían los soldados de primera línea en el frente oriental, escribían a la familia y que en gran medida se conservaron, pues plantea, analiza el comportamiento y la trágala que supusieron para gente normal, para carniceros, para comerciantes, para ciudadanos normales que se vieron embaucados por Hitler y fueron llevados al frente a cometer esas auténticas barbaridades. Porque usted ha hablado de cómo se reprimió ese orden moral de la élite, pero mi gran asombro es cómo
una nación entera que estaba en la élite del mundo a nivel filosófico, a nivel científico, Einstein, etcétera, etcétera, en el siglo XX, se metió en una guerra en tantísimos frentes, con una apuesta tan brutal de odio y de terror a naciones con las que, bueno, en principio tenía un planteamiento pacífico a partir del tratado de fin de la Primera Guerra Mundial, el tratado de Versalles. Contesto directo, sí. No, no, pues si recogíamos preguntas o... Bueno, gracias por la pregunta y por el comentario, ¿no? Que muy pertinente. Empiezo por el final. Hay un libro, ya que estamos hablando de libros, ¿no? Que es Cristian Ingrao. Cristian Ingrao fue traducido al castellano por Acantilado en un libro que se llama La maquinaria intelectual de matar nazi, ¿o cómo se llamaba? Hostia, no lo sacaré. Bueno, lo que es interesante del libro en cuestión, que es un libro buenísimo, vale muchísimo la pena leerlo, el libro se dedica a analizar justamente cómo muchos intelectuales y personas con doctorados en Derecho, en Arquitectura, en Urbanismo, en Biología, etcétera, acaban colaborando de la maquinaria intelectual y militar nazi. Es decir, bueno, hay que olvidar que los jefes de los Einsatzgruppen, los 4 grupos de exterminio que se dedican a ir detrás en la retaguardia alemana, detrás de las tropas de primera línea, y que llevan a cabo básicamente el exterminio de 1 millón de judíos en las grandes fosas comunes del año 41, ametrallándolos no, pegándoles tiros en la nuca, son gente que tiene doctorados en las principales universidades alemanas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que realmente es un marco de oportunidad. Mucha gente en un régimen totalitario ve la oportunidad de llevar a cabo la obra de su vida. Tienen total disponibilidad de recursos para hacer todo aquello que en un régimen democrático hubiese sido imposible de soñar. Eso es lo que lleva a grandes arquitectos, a grandes biólogos, a grandes médicos a colaborar, a trabajar en esos regímenes porque les proporcionan oportunidades incalculables, ¿no? Luego, además, está el éxito, obviamente, del nacionalismo. Cuando me estabas planteando de las grandes figuras alemanas, yo estaba pensando en el manifiesto de los 93, que nos vamos a la Primera Guerra Mundial. Cuando a Alemania se le acusa de la violación de Bélgica en el año 14, que es una de las grandes armas arrojadizas a nivel mediático contra Alemania, que viola, por eso se llama la violación de Bélgica, que viola la neutralidad belga para atacar a Francia por el norte, 93 tíos de la intelectualidad alemana, la mitad de ellos son premios Nobel de diferentes disciplinas, están firmando un manifiesto en el que hablan de que eso son calumnias contra Alemania, que su país está defendiendo la civilización occidental. Es que los alemanes lo hacen exactamente igual. Los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, los nazis, creen que son los defensores de la civilización occidental. Si lo pensaba Franco, que decía que era, ¿cómo era? El vigía occidente, eso que me salía ahora, ¿no? Lo pensaba Franco, y lo creían de verdad. Es que el problema, y lo que yo le explico siempre a mi alumnado, es que hay que entender que esta gente creía en lo que hacía. Y claro, el manifiesto de los 93 lo pone el manifiesto, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, está recibiendo acusaciones públicas a nivel global Alemania de haber violado las normas de la guerra, de haber violado un país neutral, ¿no? Y justamente salen 93 intelectuales de la más alta alcurnia, entre ellos un Thomas Mann, que después en la Segunda Guerra Mundial es antifascista, ¿no? Y se exilia y tal y cual. Bueno, pero en aquel momento no, en aquel momento firma y dice, no, es que mi país se ha visto obligado a defenderse. Eso es el éxito del nacionalismo como factor agregador. Tanto por arriba como por abajo. Ya sabemos cómo acaba, ya sabéis qué pasa con la directiva de la Segunda Internacional, ¿no? De proclamar una huelga general en caso de movilización general para una guerra en el año 12. Pues que en el año 14 los partidos socialistas de toda Europa están votando los presupuestos de guerra y formando parte de gobiernos de concentración nacional. Eso es la gran derrota, yo creo, como sociedades, ¿no? El éxito del nacionalismo como factor agregador, con todos los sacrificios que implica muchas veces. Y hablando de lo que planteabas de Stargard, ¿no? Y su obra, los egodocumentos son muy importantes para el tipo de trabajo que hemos hecho, las cartas, las memorias, los diarios, una maravilla. Son abierto una nueva perspectiva. Y eso me permitió, por ejemplo, a mí analizar el caso de la División Azul de... Claro, nosotros no tenemos constatación de crímenes de guerra de la División Azul, de divisionarios, porque en la documentación no está. Ni en la documentación alemana, que la ha trabajado muy bien Núñez Seixas y la he trabajado también yo, y luego en la documentación española no hay nada. En la rusa hay algunas cosas que todavía se tienen que empezar a explorar, pero algo ya se empieza a saber de que, claro, que hay abusos de poder. De hecho, si os interesa saber hasta qué punto hay abusos de poder, hay unas memorias justamente muy interesantes de Vladimir Kovalevsky, que es un ruso blanco que va como intérprete con la División Azul como voluntario, que ha hecho la guerra civil y que se había exiliado en España, pues como muchos rusos blancos que están exiliados por toda Europa Occidental, y que marcha con la División Azul esperando liberar su país, y de golpe está ya él
Y claro, él ve la absoluta irrealidad en la que viven los españoles, que se piensan que, los españoles que están allá desplegados, que se piensan que los locales se están dejando robar por gusto. Porque claro, nadie tiene valor para levantar la voz. Pero lo que ve son constantes abusos de poder. Él va mucho con la unidad de la Guardia Civil, que se dedica a tareas de guerra antipartisana, y justamente ve constantemente cómo los guardias civiles están cogiendo a cualquier pobre desgraciado, cualquier civil, le meten un tiro, lo llevan a la comandancia y dicen, mira, he matado a un partisano. ¿Por qué? Porque quieren las recompensas económicas y las condecoraciones que les da eso, ¿no? Entonces, cuando vamos, por ejemplo, al caso del Bolchov, que es una de las grandes gestas, ¿no? Yo lo digo entre comillas, claro, obviamente, porque no creo que haya una gesta militar en general, a menos que tú te estés defendiendo de una agresión. Es el primer episodio así bélico más intenso que vive la División Azul, que es en la cabeza del puente del Bolchov, al otro lado del río, al otro lado de Novgorod. Claro, el propio sistema, tú ves las memorias, las cartas, las cosas que han llegado desde allá, el propio sistema defensivo de los españoles allá, que es un sistema basado en el sistema de blocaus, que es... Los blocaus vienen del norte de Marruecos, del Rif, de la guerra del Rif. Es un sistema de puntos fuertes, separados por un kilómetro, por 500 metros, que no son un frente continuo, sino que son puntos fuertes, posiciones fuertes, que eso provoca una infiltración constante de enemigos en la zona de la cabeza de puente. Y claro, para el soldado español, que se puede entender incluso, que decir, obviamente yo tengo que explicar, no justifico, pero explico las cosas. Infiltraciones constantes a través de posiciones que son tan absolutamente dúctiles, tan permeables, provocar una sensación de infiltración constante, de paranoia, de cerco, de decir, es que el enemigo está saliendo hasta debajo de las piedras, no se toman prisioneros, se ejecuta en una especie de frenesí violento allá que, bueno, hay unas memorias muy interesantes que son las de José María Sánchez Diana, que se llama, no recuerdo cómo se llama, pero José María Sánchez Diana, de hecho, si no recuerdo mal, era de aquí de Granada, de hecho, fíjate, y son acojonantes, muy crudas las memorias. Está explicando justamente la violencia extrema en los combates, contra civiles, contra prisioneros, contra todo se mata, porque estás en un estado de excitación y de paranoia y de distorsión de la realidad constante. Imaginaos, son bosques cerradísimos, con un sotobosque muy tupido. Se parece que el enemigo es como parte de la naturaleza, que la naturaleza está intentando expulsarte a ti. Yo escribí justamente un artículo sobre los bosques rusos y el tipo de comportamientos que provocan en los combatientes, ¿no? La naturaleza como algo agresivo, como algo que es desconocido, hostil, ¿no? Es muy interesante el tema, realmente. Y hay que ir a esos documentos, porque nos dan la medida de las cosas, nos ponen al pie del terreno, ¿no? Tomando las precauciones que hay que tomar y haciendo una lectura crítica y entendiendo que ha pasado muchos años cuando muchas veces se escriben y, bueno, todos los sesgos que tienen y las autojustificaciones y tal. Pero hay gente que no se corta y que verdaderamente no hay filtro, pasan las cosas tal cual las siente, ¿no? Las sentía. Y es muy interesante. Adelante. Bueno, sí, yo quería preguntar por un tema que es el que habrá encontrado en Alemania, que es el concepto ético de la idea de culpa colectivo. Sí. Yo, por todos los que pensamos en un régimen democrático, sí, que pensamos que nadie es culpable de lo que hicieron sus padres. Yo me entero ahora de que mi padre, antes de casarse con mi madre, después mató a alguien, pues se le corresponderá la pena que corresponda si le dio escrito por mi culpa, digo yo. Si eso está claro hasta yo, que podría ser hasta el beneficiario de cualquier cosa, que podría haber robado a mi padre, cuanto más, ¿qué sentido tiene que un chaval alemán de 20 años tenga que ir cabizbajo por la vida? Por ejemplo, si se encuentra con un chaval israelí, ¿no? Entonces yo digo, ¿hay alguien que llega a entrar en una especie de justificación ética de que una persona que ha nacido muchos años después de la Segunda Guerra Mundial tiene una especie de culpa? Lo digo porque es que la idea del pecado de sangre, de que tú eres así, es una cosa del Antiguo Testamento, tanto cristiano, de que yo puedo ser culpable de lo que hicieron mis padres. ¿Hay alguien que a fecha de hoy llegue a justificar de alguna manera el concepto de culpa colectiva de nación, comunidad, pueblo? Interesante. Muchas gracias por la pregunta. Yo que soy de Teruel, no creo que me hiciera falta el micrófono. Vamos a ver. Yo creo que aquí hay una cuestión de eso que llaman la soft power, ¿no? El poder blando. Forma parte de la identidad alemana y de su proyección en positivo en el mundo. Y además es una forma de supremacismo también. Somos moralmente superiores porque hemos asumido nuestros errores, porque hemos asumido nuestra culpa. Y eso tiene una génesis en la política alemana. Son las políticas de Helmut Kohl, antes de Willy Brandt, que para normalizar las relaciones con los socios de Europa Oriental y para establecer acuerdos económicos ventajosos para Alemania y toda una serie de cuestiones de prestigio político, asumen ese discurso de la culpa. Yo no digo que no hubiera una convicción detrás real, que también, pero eso es combinable
con una acción política pragmática. Justamente la idea de proyectar una imagen de Alemania como país que ha hecho una catarsis, como país que realmente ha llegado más lejos que otros en la asunción de sus propios pecados. Es que es así de perverso. Esto ha permitido a Alemania establecer relaciones preferentes con países que seguramente no los tendría. No tendría relaciones preferentes. Y esto es muy interesante, ¿no? Y luego, además, lo que os decía, ¿no? Ha generado, y esto está pasando, como es lógico, ¿no? Porque los alemanes de hoy no son los alemanes de ayer, y los españoles de hoy son los de ayer, esperemos. Porque claro, la gente tiene saturación pedagógica, memorística. Los chavales no entienden por qué tienen que ir. De hecho, en el propio relato historiográfico no entienden por qué tienen que ir a Dachau, no entienden por qué. La excusa es la de siempre, ¿no? Es no repetir los errores, conciencia crítica. Es interesante, me deja ser interesante que tú te puedas plantear que tus raíces familiares vienen de ahí, que el verdugo ha vivido en tu casa, seguramente en casa de muchos de nosotros también, ¿no? Mi abuelo es guardia civil del año 40, aparte de antiguo cruzado, ¿no? Soldado del ejército franquista, y mi abuelo estuvo en zonas de conflicto. ¿Cuál es el relato que hay en mi familia? El relato que hay en mi familia, no, a tu abuelo la política no le interesaba, pero fíjate, te puedes a rascar por ahí. Obviamente, el tío había estado en el rincón de Ademuz, había estado en la serranía de Cuenca-Teruel, en fin, zonas muy activas de la guerrilla, ¿no? Y de golpe te encuentras allá los ejemplares del Alcázar de los años 80, que es el diario de la ultraderecha en la transición. Y dices, bueno, pues alguna idea tendría el abuelo, ¿qué? Joder, era tonto el abuelo, eso sí. Es decir, ¿para qué tenía esto? ¿Para los ratos que iba al váter o para qué? No sé, pues coge otro diario, no sé, no cojas el Alcázar, coge El País, yo qué sé. Tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, mejor que el Alcázar sí. Claro, esto es un tema interesante. Los alemanes incluso llegan a desarrollar un discurso narrativo que además está muy vigente en la historiografía hasta bien entrado el siglo, bueno, hasta bien entrado la segunda mitad del siglo XX, que es el Sonderweg. El Sonderweg es el camino especial, esa es la traducción literal del alemán, ¿no? Que es un discurso muy típico y autocompasivo también de las narrativas nacionalistas, es decir, nosotros somos diferentes, nosotros somos particulares, que es la misma basura, la expresión, que vende un Pérez Reverte en España. Esa especie de obsesión de que los españoles son cainitas por naturaleza, que están esperando como por deporte a matarse entre ellos. ¿Pero esto qué es? Estás insultando mi inteligencia y mi condición. Y la gente compra esta mierda. Perdonad la expresión. Es que es así. Esto, otra vez volviendo a la autocompasión, no son cosas de España, es que en Alemania pasa exactamente lo mismo. Es el camino particular. Es decir, nosotros fuimos peores porque industrializamos la muerte. Porque le hicimos un proceso industrial, un proceso de masas, en cámaras de gas, con un sistema ferroviario europeo funcionando exclusivamente para eso, y por eso tenemos que ser especiales, ¿no? Sencillamente matas con los medios técnicos que tienes. ¿Por qué se mata en Ruanda con machetes? Pues no porque sean particularmente salvajes, sino porque es el instrumento de trabajo de un país esencialmente cafetero. Punto. Y que luego los machetes es puramente proyectivo también, que en Ruanda se mató y mucho con armas de fuego. Lo que pasa es que también es la imagen que tú proyectas como perpetrador para infundir miedo en el otro. Estas cosas son interesantes. En todas las narrativas nacionales, por un motivo o por otro, existe ese discurso autocompasivo de somos diferentes, somos más violentos, somos peores. Muchas veces hay un deseo de control social, cultural, y muchas veces hay una proyección pública de la imagen que yo quiero dar a los otros. Que eso hablábamos con Miguel Ángel antes, cuando estábamos tomando algo antes de venir aquí. No es casual que los alemanes sean los primeros que impulsan el proyecto de integración europeo económico, lo que hoy en día es la Unión Europea, que antes fue la Comunidad Económica de Carbón y Acero y después la Comunidad Económica Europea. Es que son los primeros europeos que pierden una guerra colonial, que es la guerra colonial que pierden en Europa Oriental. Y como son los primeros que pierden la posibilidad de construir un espacio autárquico y de autoabastecimiento, se dan cuenta que la única manera de sobrevivir económicamente es cooperar. Pero es que al mismo tiempo que los alemanes están dando cuenta de eso, los franceses y los británicos están teniendo guerras coloniales ultra sangrientas. Los franceses en Argelia se dejan allá la vida, bueno, sobre todo la vida de los argelinos, ¿no? Que muere 1 millón de ellos en la guerra de Argelia. O sea, la Europa que se está unificando, integrando y que está aprendiendo de sus errores, supuestamente está integrándose en una especie de aterrizaje posimperial suave, ¿no? En mitad del derramamiento de sangre. De argelinos en Francia, de argelinos en Argelia. Y lo mismo pasa si vamos al Reino Unido y sus guerras de descolonización, que las hace mejor porque directamente nos implican ellas, se va y dejan percar a los que se quedan, ¿no? Es el modelo británico, muy efectivo también. En fin, hay muchas respuestas posibles, pero más o menos mi intuición va por ahí. ¿Y eso acabará algún día esa culpa colectiva? Sí, yo creo que es una cuestión generacional.
Es lo que os explicaba, es decir, yo, como decía Miguel Ángel, tengo la ocasión de hablar con mucha gente de diferentes zonas del Estado, ¿no? De diferentes territorios españoles, y justamente el otro día estaba hablando con el jefe de memoria democrática de Lleida, de Lerida, y el tío me lo decía. Dice, bueno, esto es cuestión de 10, 20 años que la gente no tiene interés por la guerra civil española. Nosotros lo vemos en clase, cada vez tienes que contextualizar más cosas que antes se daban por sabidas, ¿no? Entonces, esto es una cuestión generacional, claro. ¿Por qué le interesará a un chaval dentro de 10 años, un chaval que nazca ahora en el 2020, dentro de 20 años cuando vaya a la universidad? Porque le puede interesar la Segunda Guerra Mundial como le podrá interesar la guerra de Afganistán, por decir algo. De Cuba. Exactamente. Que está 100 años vista en realidad, 130 años. Un inciso. El libro que mencionaba antes, el traductor español de Grau, Creer y Destruir. Ah, eso, Creer y Destruir, cierto. Estaba intentando, pero no quise interrumpir. Gracias. Creer y Destruir, el libro de Grau, lo recomiendo encarecidamente, gracias por el aporte. Es muy buen libro porque justamente... Christian Ingrao, es Cristian extranjero con H, Christian Ingrao, como suena, I-N-G-R-A-O, Ingrao. El acantilado, bueno, todo lo que publica el acantilado es bueno, o sea que garantía cariño. David, yo te quiero preguntar dos cosas. Primero, está claro que hay una atracción por la... Bueno, enhorabuena por tu conferencia, que yo creo que has dado una perspectiva humana y trágica, pero explicativa de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero evidentemente hay una fascinación por la Guerra Mundial en sí, o sea, es un fenómeno editorial. Tú pones, o sea, todos estos libros que estás poniendo están editados por multinacionales, tienen grandísima lectura, hay videojuegos, hay películas, es una cuestión recurrente, ¿no? Entonces, evidentemente, al gran público, ¿tú no crees que la idea que tiene, la memoria que tienen de la Guerra Mundial es una memoria, no sé, no me gustaría decir romántica, pero si quieres limitada al acontecimiento bélico, hay que ver este Panzer, esto, es decir, en el fondo descontextualizada de toda esta tragedia, ¿no? Sí. Lo segundo que te iba a preguntar, apúntalo por si es muy complejo, es que estoy en parte de acuerdo con lo que has dicho que ha preguntado este caballero aquí sobre el tema de cuánto va a durar esta memoria, ¿no? Y has dicho que bueno, que es algo generacional. Yo discrepo en parte. ¿Por qué? Porque, bueno, dijo Dan Stone que en realidad seguíamos viviendo en el mundo de posguerra porque nuestro referente seguía siendo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un referente completamente distorsionado, porque tú lo has explicado muy bien, ¿no? Porque la memoria que tenemos de la Guerra Mundial es una lucha contra el nazismo. Y bueno, y tu libro de los colaboracionistas es un ejemplo fantástico. Pero es que si leemos el primer capítulo de la obra de Tony Judd sobre la posguerra, que va después del 45, nos damos cuenta que después de la guerra hay asesinatos en masa todavía, hay deportaciones, y no solo por los soviéticos, ¿no? También sabemos las represalias en países tan cercanos, ¿no? y tan aparentemente pacíficos por su latinidad como Italia, ¿no? Entonces es una visión deformada de lo que fue la guerra mundial, que hemos convertido en una guerra por la lucha de la democracia, por la defensa de la libertad, y en parte lo fue, pero no solo, ¿no? Porque esto se ha demostrado, ¿no? En tu propia conferencia. Entonces, el comentario que te quiero hacer es que evidentemente hay una pervivencia de esta memoria que sigue siendo un hito fundamental. La Primera Guerra Mundial no lo es, ni el carácter 29 lo es, ni el genocidio armenio lo es. Esto sí lo es. Y la prueba, ha señalado antes el tema de Ucrania, ¿no? Es decir, se sigue utilizando ese tipo de términos, no solo en el caso de Putin, ¿no? O cómo lo utiliza la historia, la conmemoración de la Gran Guerra Patria, sino para justificar su invasión de Ucrania, o aquí en la propia España cuando intentamos explicar el juego político, cuando se habla de ciertos partidos como fascistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el fondo, tenemos un marco comprensivo a la hora de intentar explicar el presente a través de esa memoria de la Segunda Guerra Mundial, aunque no hayamos participado en ella en el caso español, ¿no? Bueno, participado de aquella manera, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué piensa. Gracias, Miguel Ángel. Son muy buenos apuntes y verdaderamente estoy bastante de acuerdo con lo que planteas, ¿no? Si me lo planteo en complejidad, estoy muy de acuerdo con lo que dices,
hay varias cuestiones, a ver cómo lo planteo. Vamos a ver. La visión de la guerra mundial está muy romantizada, sí, y muy simplificada. Es una visión de blancos y negros, que no tiene ningún sentido. Los historiadores sabemos que las cosas son infinitamente más complejas y que obviamente las simplificamos para hacerlas comprensibles. Además necesitamos que comprender las cosas desde perspectivas simples para tranquilizar también nuestra conciencia de alguna manera, para ver que en un mismo individuo no tienen por qué convivir, quizás a veces, como pasa muy a menudo, la condición de víctima y perpetrador. Alguien que ha sido víctima después puede ser perpetrador, o al revés, alguien que es perpetrador puede ser víctima. O puede haber motivaciones diversas. Las motivaciones políticas identitarias no tienen por qué estar reñidas con las económicas o con la necesidad de sobrevivir. Claro, la misma complejidad que anida en un solo ser humano ya nos invita a pensar en la historia con complejidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una visión romántica de la guerra que, claro, ya viene de la propia narrativa que construyen los estados europeos a posteriori y las élites culturales y políticas europeas a posteriori en la posguerra mundial, que construyen el mito del resistencialismo. ¿Cuál es el mito del resistencialismo? Pues es la idea según la cual los pueblos europeos se opusieron en masa para defender las esencias patrias, la integridad y la soberanía nacional al invasor. Y que además construye la idea de que el colaboracionista o los colaboracionistas son como poco elementos patológicos y desde luego grupos minoritarios, reducidos, marginales, gente que no... Cuando la realidad, esto es una cosa muy importante y muy interesante que lo comentaba antes, es que el colaboracionismo, o sea, nosotros, y esto es muy importante, esto siempre lo decía Ferran Gallego, antes que hablaba con él, ¿no? Y es una de las grandes cosas que me ha dejado como de su maestría, ¿no? Que la tiene. El tío siempre lo decía, dice, claro, alguien no sabe cómo va a acabar la guerra civil en el 36, o no sabe qué va a pasar en el año 40-41, no sabe cómo va a acabar la Alemania nazi, no sabe que acabará en Auschwitz, no sabe que acabará en un colapso político-militar, económico, no sabe. Las decisiones que toma son in situ, ahora. Igual nosotros no sabemos cómo será dentro de 5 años, si lo supiéramos, madre mía, saber qué haríamos, igual nos marcharíamos de aquí corriendo. ¿No? Quiero decir, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y la historia es contingente, es decir, tiene lugar en un momento concreto. O sea, claro que hay cálculos de costes-beneficios, pero se hacen en base a un cálculo de presente, no de futuro, porque el futuro lo puedes prever, pero normalmente fallarás, ¿no? Sobre todo los historiadores, que somos pésimos futurólogos. ¿Por qué digo todo esto? Digo todo esto porque en el año 40-41 el capital de la Alemania nazi, político, militar, es incalculable, no nos podemos hacer la idea, es decir, es que está coqueteando desde el rey de Bélgica, Leopoldo III, hasta Gamelin, que es el jefe de la Sociedad General Belga, que controla el 40% de la economía del país. Y Bélgica tiene una economía compleja, que no es ninguna broma, es un país pequeño, pero una economía muy avanzada en ese momento ya, ¿no? Están coqueteando con una reforma clara autoritaria del Estado, y son élites tradicionales, es el rey. Todo el mundo se está planteando porque dicen, esta gente le ha funcionado, han acabado con la crisis económica, que ya hemos visto hasta qué punto es mentira, obviamente acaban porque hay un disciplinamiento laboral, por decirlo de manera eufemística, es decir, una restricción absoluta de derechos que permite obviamente imponer pues una lógica laboral al gran capital alemán que favorece sus intereses, ¿no? Y su expansión económica. Eso es lo primero. Pero claro, si luego lo vemos más extenso, en el año 41 se vuelve a abrir otra ventana de oportunidad. Es que nadie piensa que Alemania va a perder la guerra, eso sí, bueno, poca gente lo piensa, poca gente. Stefan Zweig, que lo conocéis todos aquí, Stefan Zweig se suicida porque piensa que Alemania va a ganar la guerra. En el año 42 se pega un tiro, no sé si se pega un tiro, se envenena, no lo recuerdo, pero vamos, con su mujer, porque no quiere ver un mundo dominado por Alemania. También si se hubiera esperado un añico más, pero bueno, mira, yo qué sé, a veces se toman malas decisiones, justamente porque no sabes qué va a pasar, fijaros, ¿no? Entonces en el año 41, cuando Alemania invade la Unión Soviética, claro, mucha de la élite política económica europea, mucha más de la que nos pensamos, ha tenido intereses económicos en el antiguo imperio zarista. Han estado dedicados a la explotación de la madera en la zona norte, han estado dedicados a empresas cementeras. Bueno, os explico estos ejemplos porque yo los he trabajado. Han participado, por ejemplo, en la exportación masiva de mantequilla desde las zonas del Altai, que están allá en Siberia. Todo eso, cuando llega el estalinismo, es nacionalizado. Y esta gente se queda con una mano delante y una mano detrás, claro, en ese sentido. Y entonces están deseando, en el momento en que empieza la guerra, empiezan a montarse comités económicos locales, comités económicos nacionales, primero para ver cómo pueden recuperar sus intereses económicos. Esto pasa, por ejemplo, desde Dinamarca, la demócrata Dinamarca, hasta Francia, pasando por Bélgica. Están viendo cómo pueden participar de la tajada, a ver cómo sacan tajada de todo eso, a ver cómo pueden participar del pastel. Primero recuperar sus intereses y luego participar en la explotación económica del futuro imperio colonial alemán en el este. Cosa que pasa in situ además.
Se generan lobbies económicos, políticos, que están dispuestos a colaborar a toda costa, porque ven que Alemania va a ganar la guerra. Y esto es muy interesante porque nos añade ese plus de complejidad. Que el colaboracionismo es un fenómeno mucho más amplio, más allá del fascismo europeo, que la mayor parte de los casos es un fenómeno marginal. Si entendemos el fascismo como algo restringido a unas siglas políticas concretas. En Europa es algo marginal, por razones que no hemos podido tratar, pero que son muy interesantes, ¿no? Y luego otra cuestión interesante. Tiene razón Miguel Ángel, que seguramente me ha apresurado demasiado de decir que es una cuestión generacional. Quizás sí que es una cuestión generacional, no el interés por la Segunda Guerra Mundial, desde luego no, pero sí el problema de la culpa. Esto sí que lo creo. Esto sí que lo creo. Eso sí. Pero la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué es tan importante? Pues porque es un cuello de botella compartido, a nivel, ya no solo a nivel europeo, sino global. Es un cuello de botella para todas las sociedades e individuos del momento. O sea, es un acontecimiento traumático que la Europa que hemos conocido nosotros, que es la Europa que yo la llamo la Europa de Ryanair o de Vueling, ¿no? Claro, es una Europa que nace aquí. Es decir, las políticas alemanas de homogeneización étnica, lingüística, racial, llamadlo como queráis, de nacionalización en definitiva, son replicadas por los países de posguerra. Es decir, la Europa que había existido secularmente, una Europa secular de siglos, es una Europa multiétnica, multilingüística, con sus problemas, obviamente, de convivencia. No vamos aquí a idealizar nada, es decir, ya sabemos cómo es la convivencia. Si es complicada entre supuestos iguales, no digamos entre diferentes, ¿no? Pero la Europa desde la Edad Media es un continente que se ha forjado a base de migraciones de grupos lingüísticos de lo más variado en entornos que no son supuestamente los suyos. Y eso acaba para siempre entre el año 39 y el año 50, que es cuando los países europeos dan por finalizados los procesos de homogenización étnica, de expulsiones o deportaciones de las poblaciones, digamos, minoritarias, de las comunidades nacionales minoritarias dentro de su propio cuerpo nacional. Es decir, para entendernos, los checoslovacos expulsan a los alemanes y los húngaros expulsan a los alemanes, los polacos expulsan a los alemanes, los ucranianos expulsan a los polacos expulsan a los ucranianos, y la única cuestión que queda abierta y que sabemos todos cómo acabó por desgracia es la balcánica occidental. La única comunidad nacional minoritaria que queda, yo creo, en Europa, podríamos hablar obviamente de los catalanes y los vascos, ¿no? Pero me refiero a aquellos espacios de allá, que son los húngaros de Transilvania, no María. Creo que eran más. Bueno, quedará alguno más que quedan, pero así con números grandes, ¿no? Es decir, hablamos de 500.000 o algo más de 500.000 de húngaros. Entonces, eso es muy interesante porque, claro, es que la Europa que conocemos hoy, que es una Europa forjada a base de sangre, una Europa donde las soberanías se hacen viables a base de la homogenización nacional, eso es un fruto de la Segunda Guerra Mundial y de sus consecuencias, de la replicación de las políticas eliminacionistas o de la violencia alemanas, paradójicamente. Es que es la leche. Es decir, es que además es un requisito que establecen los gobernantes en el exilio, los diferentes gobiernos en el exilio de Europa Central para apoyar a la causa aliada. Es decir, que resuelvan la cuestión nacional, los aliados, que permitan la resolución de la cuestión nacional. Y paradójicamente, y esto es lo que puede cambiar las cosas, que las cambiará, es la llegada de la migración masiva desde los años 60, 70 a Europa, y que ahora ha crecido en los últimos 10, 15 años, que es lo que está rompiendo esos estados-nación homogéneos, que han sido forjados a base de muchísima sangre. Y esto está provocando una crisis identitaria muy importante, de la cual se está nutriendo la extrema derecha. No es casual. Es que, bueno, yo digo que la historia se repita, pero obviamente hay patrones, ¿no? Y hay, desgraciadamente. Entonces, esa Europa que ha sido forjada así, está empezando a ser cuestionada ahora. Y por aquí puede venir una quiebra de los sistemas de poder actuales y que puede ser muy grave, sobre todo para las minorías, obviamente. Nosotros, por suerte, somos blancos y europeos. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias. Te ha ido poniendo peor cada vez más. No sé si por el relato tan dantesco que estaba exponiendo o más bien por la evolución de resfriado. Nada, muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí y enhorabuena. Te vamos a dar un aplauso para despedirte, si te parece.